Bien, bueno, buenas tardes a todos. Algunos ya me conocen de Derecho Penal parte general. Les quería comentar que soy María Fernanda Botana, soy la profesora adjunta a cargo de la cátedra y en el día de hoy vamos a tratar los delitos contra la integridad sexual, sí, básicamente el tema del abuso sexual. Ya, bueno, tuvieron otras clases, conocieron a Juan, conocieron a Guido, ¿sí? Después van a conocer también a los otros integrantes que van a dar el resto de las clases que nos quedan. La idea es que no sea una clase magistral que yo hable, sino que en cuanto no entiendan algo, me cortan y me preguntan, ¿sí? Eh, bueno, vamos a empezar, les comentaba, con los delitos contra la integridad sexual, con el artículo 119. Lo primero que vamos a hablar es el bien jurídico tutelado, ¿sí? Vamos a ver que este artículo tuvo como un cambio bastante importante en lo que fue a partir de la ley 25087, que esta fue dictada el 14, o bueno, promulgada, mejor dicho, el 14 de mayo del año 99, y hubo un cambio de paradigma bastante importante en relación al punto, sobre la base de un fallo que había sido de la Cámara de Casación que se denomina Bronstein. Después lo vamos a charlar este fallo. Antiguamente estos delitos se los denominaba como delitos contra la honestidad, y el problema es que la honestidad había sido entendida como algo, digamos, un bien jurídico comprometido, algo así como un sentido religioso, como el tener algún tipo de relación sexual fuera del matrimonio, es decir, algo que era, es decir, fuera de lo moral o fuera de lo ético, ¿no? Entonces, la discusión que había, igual esto ya para el año 99 claramente había sido abandonada, porque ustedes tomen en consideración que nuestro Código Penal es del año 1922, ¿no? Entonces, desde el 22 al 99 estuvimos con estos criterios. Al principio se discutía, es decir, ¿qué pasa? La mujer que contrajo matrimonio o aquella que no contrajo matrimonio y tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿no es honesta? O puede haber un abuso sexual de una trabajadora del sexo. Entonces eran todas cuestiones que, bueno, oportunamente jurisprudencia y doctrina sí saldaron, pero había algunas cuestiones que todavía estaban muy controvertidas, que fueron las que llevaron al cambio al cual les hago referencia. Este cambio no fue muy feliz porque se hizo una especie de artículo que quedó innominado, ¿sí? Es decir, ustedes van a ver que el capítulo, es decir, quedó el título 3, delitos contra la integridad sexual, pero el capítulo quedó innominado, lo cual es anormal dentro de lo que es la sistemática del Código Penal. Por eso les digo que no es muy adecuada la forma en que se hizo, porque además se hizo una especie de artículo ómnibus muy largo y se cambiaron los antiguos criterios. Los antiguos criterios eran que existían tres tipos de delitos, ¿no? Que eran el abuso deshonesto, la violación y el estupro. Eran ya palabras que eran conocidas por todos, es decir, cualquier dogmático, es decir, cualquier persona sabe de lo que hablamos cuando hablamos de un abuso deshonesto o hablábamos de una violación. Estos conceptos fueron abordados por la nueva reforma y posteriormente modificados y se convirtieron en abuso sexual simple, en abuso sexual gravemente ultrajante y en abuso sexual con acceso carnal. Lo que antiguamente se denominaba estupro, ¿sí? Cambió, es decir, en la actualidad quedó como innominado este tipo de delito, aunque es bastante similar al anterior. Es decir, lo que se incorporó, ¿sí? En la nueva denominación fue el abuso sexual gravemente ultrajante, que en la actualidad, vamos a ver, quedó como un poco desdibujado por los cambios que hubo también en este articulado, porque justamente este artículo también fue modificado en el año 2017 por la ley 27.352, lo que llevó a que el gravemente ultrajante, el abuso sexual gravemente ultrajante, quede prácticamente o se aplique en la actualidad en situaciones bastante poco, es decir, comunes. Entonces, el bien jurídico tutelado ahora, ¿cuál es? La integridad sexual. ¿Y en qué consiste la integridad sexual? En la facultad que tiene la persona, ya sea mujer o hombre, ¿sí? De tener ese sexo o trato sexual con aquella persona que quiera, en la cantidad que quiera, en la calidad que quiera, ¿sí? Y
poniendo límites. Es decir, cuando yo accedo, ahora lo vamos a ver después con cada uno de los delitos, cuando yo accedo a tener un trato sexual con una persona, no significa que yo accedo a cualquier cosa, no accedo a cualquier forma, ni accedo por un tiempo indeterminado. ¿Se entiende? Es decir, yo pongo los límites, yo puedo autorizar, ¿sí? Una determinada actividad, pero cuando una vez que se dice no, es no. Si actualmente también todo esto varió mucho en los últimos 20 años por todo el desarrollo de lo que es la doctrina feminista, en el cual antiguamente van a ver que se requería que en el tema del abuso haya una resistencia por parte de la víctima, que la resistencia sea seria y constante, lo cual en la actualidad esto ¿sí? No funciona más. Por eso, si ustedes ven algún doctrinario como los clásicos, ¿sí? Soler, Nun y Fontana Malestras, van a leer este tipo ¿sí? de cuestiones. Lo que vamos a hacer es empezar a leer ¿sí? los artículos e ir desbrozándolos de a poquito. El 119, en el primer párrafo, lo que habla es el abuso sexual simple. ¿Sí? Dice, será reprimido con prisión o reclusión de 6 meses a 4 años el que abusare sexualmente de una persona cuando ésta fuera menor de 13 años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoría o de poder, aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción. Bueno, acá es bastante amplio, vamos a explicar detalle por detalle. Entonces, del abuso sexual simple vamos a ver que sujeto activo puede ser cualquier persona, puede ser un hombre o una mujer. Sujeto pasivo también puede ser cualquier persona, es decir, la víctima puede ser hombre, mujer, niño o niña. Lo que se caracteriza en este tipo de delitos es justamente la falta de voluntad ¿sí? de la víctima. Es decir, el consentimiento, ¿sí? Vamos a ver que excluye el tipo del cual nosotros estamos haciendo referencia. Por ejemplo, si a mí el ginecólogo me hace un tacto ginecológico, es decir, eso no va a constituir de ninguna manera ¿sí? Abuso sexual. Entonces, para que no haya abuso, tiene que haber consentimiento de la víctima. Entonces, los consentimientos, para que sean válidos, tienen que ser libres, ¿sí? No tuvo que haber sido obtenido por error. Vamos a ver en qué caso se puede obtener por error. A ver, Tobías, sí. Tengo la duda yo, la actividad justamente que se hace sin el consentimiento tiene que ser explícitamente sexual o tiene que ser también implícitamente. No, a ver, generalmente, a ver, el consentimiento tiene que ser explícito, ¿sí? Porque normalmente cuando nosotros hablamos de un consentimiento en sede penal puede ser expreso o tácito, ¿sí? Y el No, tácito o sea, me siempre, refiero a la actividad que se fuerza a la víctima a hacer, tiene que ser explícitamente con connotación sexual o puede tener implícitamente una connotación sexual. no te entiendo la pregunta. Si es objetivo si el acto Por es ejemplo, objetivo o subjetivamente impúdico, ¿a esto, no sé, apuntás? no, o sea, me refiero a, por ejemplo, si una persona es violada, objetivamente se puede decir con abuso sexual, pero cae de esa situación en donde, por ejemplo, lo obliga a que, no sé, por ejemplo, le diga a que le diga ciertas palabras, etcétera, porque al individuo, al perpetrador en particular, le interesa esa actividad, no en sí explícitamente sexual, pero va a una carga sexual implícita, no sé si se me entiende. No, no termino de entender la pregunta. Bueno, pero ahora vamos a ir desarrollándolo, tal vez te lo contesto en el momento en lo que vamos desarrollando, ¿sí? A ver, Bueno, si el acto es forzado, ya tenemos un abuso sexual. El acto no puede ser forzado. Por eso te digo, para que no haya abuso sexual, tiene que haber consentimiento. Y el consentimiento tiene que tener ciertos requisitos, como estábamos hablando recién. Tiene que ser anterior, tiene que ser libre, ¿sí? Ya estamos hablando de figuras. No me están adelantando. Primero, hagamos una cosa, escuchen, ¿sí? Las distintas figuras que tenemos y después las dudas se las van sacando, ¿sí? Porque si no, permítanme que desarrolle y después vemos las diferentes figuras y después lo van sacando porque si no, no vamos a poder avanzar. Yo les decía que en cualquier abuso, cualquiera sea la connotación o la clase de abuso que tengamos, siempre tiene que haber, es decir, falta de consentimiento, ¿sí? Si hay un consentimiento, como les dije anteriormente, para el presunto o una
conducta que típicamente podría configurar abuso, por ejemplo, un tacto ginecológico, es decir, eso no va a haber abuso porque yo consentí, es decir, estoy yendo a un médico y el médico lo habilito para que haga esto. Entonces, para que haya abuso sexual, yo no tengo que prestar consentimiento. Cuando yo presto consentimiento para una relación, es decir, de tipo sexual, ese consentimiento tiene que ser anterior al hecho, ¿sí? Tiene que ser libre. ¿Qué significa? Que no pudo haber sido obtenido bajo coacción, bajo error, ¿sí? Tiene que ser expreso. Expreso significa que la persona lo tuvo que haber dicho concretamente. Tiene que ser retractable en cualquier momento. En lo que le decía yo anteriormente, yo puedo consentir un determinado acto, ¿sí? Pero no consiento otro, ¿sí? Por ejemplo, la persona puede consentir tener una relación de determinada manera, pero no una relación contra natura, para decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, no significa que yo consentir una relación puedo consentir cualquier cosa. Por ejemplo, recientemente hubo una condena a un jugador de fútbol, el cual él había tenido relaciones sexuales con su pareja, la pareja se quedó a dormir con él en su departamento, estaba durmiendo un amigo de él y después la pareja, mientras estaba durmiendo, fue accedida sexualmente por el amigo. Es decir, la pareja no consintió en que el amigo la acceda, claramente, y aparte estaba dormida, ¿sí? Vamos a ver estos casos en particular. Entonces, el consentimiento tiene límites y, como les decía yo, puede ser retractable en cualquier momento. La retractación es no. Cuando la mujer puede ser un hombre también, la víctima, dice que no, es no. Antiguamente se decía que tenía que haber resistencia, como les decía yo, la resistencia, y que la resistencia tenía que ser eficaz y continua. Es decir, no bastaba la simple doncella que decía que no porque fingía falso pudor. En la actualidad eso no existe. Es decir, cuando la persona dice que no, es suficiente para considerar que no hay posibilidad. ¿Sí? Por lo tanto, como les decía antes, la resistencia no tiene que ser ni seria ni constante. Para que haya abuso, estamos en la figura simple, abuso sexual simple. Tiene que haber contacto físico. ¿Qué significa contacto físico? Tiene que haber tocamientos, ¿sí? Palpaciones, abrazos, besos, rozamientos, ¿sí? Caricias. Si no hay contacto físico, no podemos hablar de abuso. Podemos hablar tal vez de otros tipos penales, pero no vamos a hablar de abuso sexual tal cual lo prevé nuestro Código Penal, ¿sí? ¿Cuáles son los medios coercivos? El primer caso, en este caso no se admite si hubo consentimiento, no sé qué me agarra porque no, vista orador, vista galería, a ver si puedo, pues no tengo a la vista me sale ¿cómo se llama? No encuentro a ver si, estoy mirando si me da, pero no me deja ver los mensajes que me mandan, con lo cual en todo caso me interrumpen, porque no, los mensajes los veo un minutito y después no los veo más y no, mientras estoy hablando la verdad que no me desconcentran. Bien, le decía que para que haya abuso tiene que haber tocamientos, palpaciones, etcétera. El artículo 119 dice que para que haya abuso, en primer lugar tiene que haber una víctima menor de 13 años. Bueno, cuando fue la modificatoria esto fue como medio raro. ¿Por qué? Porque anteriormente el artículo previsto en el Código de 1922 hasta el año 1999 se establecía que la minoridad tenía que ser de 12 años. Con lo cual, con la modernidad era como medio extraño que la edad haya sido, en vez de bajada, subida. ¿Sí? En la exposición de motivos no se da explicación de esto, por lo menos, es decir, no se advierte, pero bueno, lo cierto es que esta es una presunción iure de iure, que significa que no admite prueba en contrario. Es decir, que en el caso de los niños, por más que consientan la relación, no en este caso el abuso sexual, por más que consientan ese abuso sexual, o el tocamiento, la palpación, la caricia, etcétera, esto no va a ser válido, porque se entiende que el consentimiento no es válido, porque se entiende que el niño no tiene madurez sexual suficiente como para consentir el acto. Entonces, cualquier acto, si sea consentido o no consentido con un niño menor de 13 años, es decir, de 0 a 12, ¿sí? Va a ser considerado en el primer párrafo abuso. Todo lo demás
no requieren consentimiento. Es decir, cualquiera que sea de 13 a mayoría de edad requieren una falta de consentimiento. ¿Cuáles son los medios comisivos? Los medios comisivos que vamos a encontrar son diferentes. El primero es violencia. ¿Qué es la violencia? La violencia es el despliegue de energía física para doblegar la voluntad de la víctima, ¿sí? O puede ser también de un tercero que se meta para defenderla, ¿no? Entonces, tenemos el caso de la violencia. La amenaza está, el delito de amenazas está previsto también en el artículo 149 del bis del Código Penal, si mal no recuerdo el número, en el cual lo que se tipifica es anunciar un mal grave e inminente, controlable por la voluntad de quien lo profiere, es decir, serio, en el cual a la persona se le dice que va a sufrir alguna cuestión en el caso de que no acceda, ¿sí?, a los instintos de este sujeto. En el caso de la violencia, recién no les hice referencia a que dentro de la violencia también podríamos encontrar los medios narcóticos o hipnóticos que están incluidos dentro de lo que es el artículo 78 del Código Penal. Incluso si para la violencia se incluyen drogas, esto también está establecido como una circunstancia agravante prevista en la ley 23737, que es la ley de drogas, ¿sí? Entonces, la amenaza, a diferencia de la violencia, que es vis absoluta, vamos a encontrar que es lo que se denomina vis compulsiva. Entonces, como les dije yo, es un anuncio de un mal, es decir, inminente, ¿sí?, si la persona no accede a a someterse a ese tipo de conductas. Puede ser también una coacción. La diferencia de la amenaza con la coacción es cuando a uno lo amenazan para hacer, no hacer o tolerar algo en contra de su voluntad. Otra forma también puede ser el abuso, dice, cuando mediare, dice abuso de poder, coactivo, intimidatorio, una relación de dependencia, de autoridad o de poder. Acá lo que pasó es que quisieron hacer una especie de acoso sexual. Sin embargo, se quedaron, digamos, como en el medio. ¿Por qué? Porque el acoso sexual no necesariamente tendría que exigir, para lo que nosotros conocemos como acoso sexual, tiene que exigir el contacto físico, ¿no? Entonces, acá, para que sea típico, vamos a tener que tener, aparte de ese abuso de una situación de preeminencia respecto de el agente que realiza la conducta en relación a la víctima, vamos a tener que tener a su vez el contacto físico al cual hacíamos este tipo de referencia. Sí tenemos el acoso sexual, es decir, como digamos de alguna manera decretado, ¿sí?, o tipificado en un decreto del Poder Ejecutivo, que es el 2585/93, que la sanciona para la administración pública, y ellos, como la tipifica, dice, aclárese que por coacción de otra naturaleza, entre otros, el acoso sexual, entendiéndose por tal, el accionar de un funcionario que como motivo o ejercicio de sus funciones se aprovecha de una relación jerárquica, induciendo a otro a acceder a sus requerimientos sexuales, haya o no acceso carnal. Es decir, que en la administración pública, como inconducta, el acoso sexual no requiere ni, es decir, contacto o delito con integridad, pero a los efectos de que sea típico desde el punto de vista penal, se va a requerir este contacto físico al que hacíamos referencia. Entonces, hasta ahora dijimos abuso sexual simple, en el cual tiene que haber contacto físico con la víctima menor de 13 años se considera iure y de iure, que no tiene capacidad para consentir el acto, y los medios comisivos son a través de amenazas, ¿sí?, coacciones, violencia, ¿sí?, o acoso sexual, para hacerlo más corto, ¿sí?, de una relación jerárquica superior o de poder respecto de la víctima. Y la última parte del artículo dice, o cuando se determine que la víctima no haya podido consentir libremente la acción. Bien. En estos casos vamos a ver que podemos encontrar diferentes situaciones en la cual la víctima puede estar en una situación, supongamos, de
como vimos en el artículo 34, alteración morbosa o insuficiencia de sus facultades, pueden ser razones de patologías endógenas o exógenas, puede tener enfermedades como parálisis, etc. Ahora en la actualidad hay una tendencia bastante importante a que ciertas conductas que anteriormente no eran consideradas abusivas, para decirlo de alguna manera, sí lo son en la actualidad. Y perfectamente podrían quedar encuadradas ¿sí? Dentro de lo que el artículo este hace referencia a cualquier causa la víctima si no pudo consentir el acto. Antiguamente, como le decía yo, parálisis, los casos clásicos son los casos que entran dentro de esta situación, son los casos de los hospitales, es decir, víctimas que no pueden moverse o que no pueden, tienen parálisis o que están en situación de coma, que son abusadas sexualmente. Es decir, aunque uno no lo crea, son más comunes de lo que uno supone. Yo les decía que en la actualidad hay ciertas conductas, es decir, hay una que se denomina stealthing desde el punto de vista en inglés, ¿sí? Que hay bastantes fallos en Alemania y en España que consisten en el retiro sigiloso del condón durante una práctica sexual sin consentimiento de la víctima o averiar este tipo de instrumento, de elemento. ¿Qué pasa? En este caso, la víctima consintió una relación sexual, ¿sí? Protegida, y la falta de protección podría implicar la posibilidad de obtener un riesgo de un contagio de una enfermedad venérea o eventualmente de un embarazo. Entonces, el imputado lo que hace es, aprovechando una situación de descuido de la víctima, se saca el condón. Bueno, en los casos a los cuales yo les hago referencia, como España o en Alemania, es bastante más simple que en la Argentina porque ellos tienen un tipo penal que se llama agresión sexual. Se los voy a leer para que vean. Se denomina agresión sexual, por ejemplo, en la legislación española, artículo 178, el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. Con lo cual, en este tipo de actos perfectamente podría entrar. Los autores en la actualidad, ¿sí? En la Argentina hubo algunos casos de procesamiento, los procesamientos que se dieron fueron por violación, por abuso sexual con acceso carnal, porque se consideró que el consentimiento de la víctima fue viciado, es decir, que en definitiva no habría consentimiento porque la víctima prestó consentimiento para la relación, ¿sí? Pero de acuerdo a una determinada modalidad, no bajo otra modalidad en la cual podría sufrir algún tipo de riesgo para su salud, integridad física o psíquica. Entonces, bajo estas circunstancias, hay algún auto de procesamiento que se ha dado, no son muchos en nuestro país, que se ha dado por abuso sexual con acceso carnal. Hay una jurisprudencia intermedia que dice que este sería o tendría que ser tipificado en abuso sexual simple, que es justamente el tipo penal que estamos tratando, porque dicen que en prima facie hubo un consentimiento de la víctima, aunque dicho consentimiento fue viciado. Entonces, en el caso en concreto, la víctima, o bajo dichas circunstancias, dice, no habría ¿sí? querido consentir el acto o libremente la acción realizada por el agente. Entonces, en estas circunstancias, sí podríamos tipificarlos, pero bueno, es algo muy nuevito, ¿sí? Y no conozco, por lo menos en nuestro país, el tratamiento o que haya habido alguna sentencia en relación al punto. En Alemania y en España son bastante nuevas, hay algunas, pero ya hubo algún también incluso alguna cuestión que fue tratada por el Tribunal Superior Español y el Tribunal también la Corte Suprema Alemana. Sobre todo en el Tribunal Español se habló específicamente de las características que tiene que tener el consentimiento de la víctima, como yo les hice referencia anteriormente. En esta situación también podría ingresar lo que se denomina también el consentimiento por error. Nosotros teníamos tipificado el consentimiento por error en un tipo penal, que luego cuando en el año 1999 se modificó el capítulo fue derogado, y todavía en algunos países, como por ejemplo en Italia,
se mantienen, ¿no? Uno lo leía y decía, qué raro esto, a ver si lo tengo por acá, en cómo estaba tipificado, porque justo ayer estaba leyendo un libro bastante nuevo en relación al punto. No, bueno, después si lo ubico, se lo voy a... Bueno, básicamente era aquel que hubiese, es decir, mantenido trato sexual con otra persona por error. Entonces uno decía, ¿cómo puedo mantener trato sexual con otra persona por error? Esto era muy común en la década de los 40, en la década de las inmigraciones, en la cual había posibilidad casamiento por poder. Entonces la persona venía, ¿sí? Es decir, el tipo penal hacía referencia a esto, lo establecía como medio comisivo y fingía que era el marido, ¿sí? Entonces la mujer creía que la persona con la que estaba era el marido y resulta que el que había otorgado el poder era otro, ¿sí? Entonces eran estas situaciones como medias extrañas que ya les digo, hay algunos países como Italia que todavía las mantienen. Pero bueno, podría llegar a pasar, bueno, si llegara a pasar, tal vez podríamos incluirlo dentro de esta última parte que por cualquier causa la víctima no haya podido comprender o perdón, consentir libremente la acción. Entonces estamos dentro de lo que es el 119. ¿Qué tipo de dolo? Bueno, acá para estas figuras, que es igual va a ser igual para todos los delitos de abuso sexual, requieren un dolo directo, ¿sí? No vale un dolo indirecto o eventual. Por ejemplo, los errores en la persona son irrelevantes, no se requiere un animus especial en relación al punto. Hay un fallo, un viejo fallo de la Cámara de Casación que trató este tema, en el cual ustedes saben que, aparte del dolo, hay ciertas figuras que requieren especiales elementos subjetivos diferentes al dolo, que son los que se denominan animus o también llamadas ultraintenciones, ¿sí? En este caso se discutió si en los delitos de abuso sexual se requería, en ese momento se trataban de violación, los delitos contra la honestidad, ¿no? Se requerían un animus específico. ¿Por qué? Porque hay actos, como preguntó el compañero, que son objetivamente impúdicos y otros que son subjetivamente impúdicos. Es decir, objetivamente impúdico sería cualquier acto, ¿sí? Que significa un roce, un tocamiento, un beso, una caricia, un abrazo, etcétera, en contra de la voluntad de la víctima. Incluso, por ejemplo, si yo a la víctima le toco la cola, de alguna manera, con lo que se denomina animus shockandi, es decir, para hacerle una broma, eso en la actualidad se considera que tipifica, ¿sí?, en delito de abuso sexual, porque no prestó consentimiento el sujeto pasivo para la realización de ese acto. En cambio, había otros autores que decían que se requería un animus, es decir, se requería que estos delitos fueran subjetivamente impúdicos. ¿Por qué? Porque era necesario que el sujeto pasivo, es decir, lo hiciera para saciar su intención o su ánimo libidinoso o su intención sexual, de explotación sexual, tanto para sí como para un tercero. Esto no es necesario en la actualidad. Yo les decía el fallo al cual les hago referencia, ¿sí? Se denomina Yamandú Raymond del 26 de noviembre de 2001, sala primera de la Cámara de Casación, causa 3887, donde se mantuvo la doctrina objetivista, que es la que actualmente, es decir, se decidió por la doctrina objetivista, que es la que actualmente se tiene en consideración, según la cual también resultan típicos los actos que no tengan finalidad libidinosa, pero objetivamente son impúdicos por afectar las partes pudientes de la víctima, respecto de las cuales el dolo o intención del autor de efectuar el tocamiento, la caricia, la palpación o acercamiento de una de tales partes, por lo que existiendo actos objetivamente de impudicia ejecutados intencionalmente, vale decir con conocimiento, dice, esa objetividad de acto es suficiente para tipificar abuso simple, aunque se carezca de ese animus libidinoso. Bien, entonces, hasta acá quería pregunta. ¿Se entendió lo que es abuso sexual simple? ¿Hay preguntas? Porque si no, pasamos para al otro, eh, a los otros casos.
Perfecto. Bien, vamos a autoría y participación. Eh, a ver, acá hay una cuestión que puede ser interesante, lo que es relación con la culpabilidad, el error de provisión, ¿sí? Algunos pueden actuar con errores, ¿no? Por ejemplo, un error de provisión, es decir, supongamos una persona que le pagó a una, ya estamos en una situación de violación, ¿no? Después vamos a explicar concretamente lo que es el acceso carnal. Pero supongamos una persona que cree que le pagó una prostituta y cree que eso le da derecho a accederla aunque ella diga que no, ¿sí? Entonces, esa puede ser una situación de error. Eh, Quien cree, por ejemplo, que su esposa está obligada a tolerar este tipo de actos. Antiguamente, si ustedes leen como les dije anteriormente, los viejos doctrinarios, y como estaba establecido en el Código Civil anterior al año 2015, el Código Civil de Vélez Sarsfield, el mantener relaciones sexuales era un delito conyugal. Entonces se discutía si podía haber abuso sexual dentro del matrimonio. La mayoría de los autores decían que no, porque la mujer tenía obligación a someterse a la voluntad del marido, ¿sí? Convengamos que un criterio totalmente paternalista y machista, ¿no? Como dirían ahora las chicas machirulo, ¿no? Pero bueno, esto era así. Lo que sí no tenía obligación de someterse la mujer era a un acto que normalmente se considera contra natura, por ejemplo, sexo anal o sexo eh, oral. Si la mujer no quería, pero el otro, la mujer tenía un débito conyugal. Ahora bien, si la mujer se iba de la casa o si la mujer había cesado la convivencia o se había separado, de hecho, acuérdense que muchos años acá, hasta el año 1985, no hubo divorcio vincular. Entonces, si la mujer se había ido de la casa o había cesado la relación o incluso había divorcio, a partir de ahí no existía si ya el débito conyugal. A partir del nuevo código civil y comercial, discúlpeme, me sonó el teléfono. A partir del nuevo código civil y comercial, no, es decir, ya no es un delito conyugal, con lo cual la mujer no puede ser sometida a la voluntad de su marido, es decir, que para tener este tipo de relación tiene que tener consentimiento también de su esposa. Y puede haber violación o puede haber abuso sexual dentro del ámbito del matrimonio. La cuestión después sería un tema de hecho y prueba, ¿no? Si hay violencia, claramente es porque la mujer no permitió el acto. Es decir, los actos de violación normalmente se acreditan a través de informes médicos en los cuales hay lesiones, ¿sí? Y se pueden determinar sin mayor problema, ¿sí? Salvo que haya pasado mucho tiempo, ¿no? Como hay ahora, como que hay una tendencia a hacer la denuncia con mucho tiempo es decir, a posterioridad. Eh, Autoría y participación, les decía, acá hay otro tema de discusión, se discute si el acto es un delito de propia mano o es un delito que pueda realizar, si puede haber coautoría. Acuérdense que los delitos de propia mano son aquellos que tienen ser realizados personalmente por el agente, ¿sí? Eh, a través de su propio cuerpo, es decir, si para que haya abuso sexual es necesario acceder carnalmente a la víctima, es decir, si yo considero que es necesario el acceso, sí o sí, el acceso carnal, entonces voy a considerar que es un delito de propia mano. La mayoría de la doctrina entiende esto, pero en el derecho penal español hay una tendencia, hay algunos autores acá en la Argentina, por ejemplo, Dona también, que hay una tendencia a considerar que no es delito de propia mano, porque este delito también requiere el ejercicio de violencia. Entonces dicen, si una mujer o un hombre participó en el acto, supongamos, violentando a la víctima, teniéndola para que otra persona acceda carnalmente, entonces en estas situaciones sí podría haber coautoría. Yo soy de los que entienden que es un delito de propia mano y que en este caso quien le prestó una colaboración, aunque sea en el momento ejecutivo, como no tiene los requisitos previstos por el tipo para concretar la acción, se convertiría automáticamente dentro de lo que es
partícipe necesario. Pero bueno, esta es una discusión bastante ardua en materia del derecho. También hay otro tema interesante, que el artículo 133, se los voy a leer, que esto se aplica para todos los delitos de abuso sexual, dice los ascendientes, descendientes, cónyuges, convivientes, afines en línea recta, hermanos, tutores, curadores y cualquier persona que con abuso de una relación de dependencia, de autoridad, de poder o confianza o encargo cooperen en la perpetuación de los delitos comprendidos en este título, serán reprimidos con las penas de los autores. Es decir, ¿qué se hace? Se modifican los criterios establecidos para la autoría y participación cuando cualquiera de estas personas participen en la comisión del hecho y van a tener un tratamiento específico como autor. Acuérdense que el autor y el partícipe necesario tienen exactamente la misma pena, mientras que el partícipe secundario tiene una pena, una escala menor, ¿sí? Una escala disminuida. Acá están equiparados. Cuando hacemos referencia, ascendientes, descendientes, ustedes saben, ascendiente respecto de mi persona sería mi padre, mi descendiente sería mi hijo, cónyuge mi marido, convivientes, sabemos actualmente, bueno, se ha incorporado también al concubino, afines en línea recta, ¿quiénes son? Mi suegro, ¿sí? Hermanos, tutor, ¿quién es? El tutor es aquel que tiene el representante del menor que no tiene padres, curador es el representante de los discapacitados, o cualquier persona, ¿sí? Que sea de mayor jerarquía, ¿sí? Que haga un abuso de poder, ¿sí? En relación a estas personas. Bien, vamos un poco más rápido porque si no, no vamos a llegar. Vamos al segundo artículo, el segundo, no artículo, es el mismo artículo, pero el segundo párrafo hace referencia al abuso sexual gravemente ultrajante. ¿Sí? Yo les dije que esta figura no existía antes de la modificatoria del Código Penal. Dice, cuando el abuso por sus duración o circunstancias de realización hubiera configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que tomar en consideración que el delito de abuso sexual, acá tengamos en cuenta que tanto el abuso sexual simple como el abuso sexual gravemente ultrajante, es necesario que no haya penetración, porque de lo contrario estaríamos de que nosotros confirmamos como acceso carnal o violación. ¿Sí? Bien. Entonces, por su duración significa que el acto duró más allá de lo que fuese necesario para un acto, ¿sí? O para un coito normal. En cuanto a las circunstancias de su realización, el artículo o esta forma de desarrollo ha quedado vacío. ¿Por qué? Porque esto fue incluido en su momento para considerar aquellas conductas que se denominaban el empalamientos, es decir, la incorporación de objetos o elementos, ya sea por el ano o la vagina de la víctima, o es decir, también podía ser dedos o cualquier otra cosa, ¿no? Incluso aquellos que no consideraran violación a la llamada felatio, esto también lo consideraban como abuso sexual gravemente ultrajante. En la actualidad, como el artículo del año 2017 fue modificado y se incluyeron los empalamientos como forma de violación o como forma de uso sexual, es decir, con acceso carnal, yo cuando le digo violación es abuso sexual con acceso carnal, pero parece recontra largo, ¿no? Entonces decimos violación, ha quedado como un poco desdibujado, ¿sí? Lo que sería la parte de lo que nosotros decimos como circunstancias de realización. El tema es que son actos objetivamente impúdicos que tengan una intención vejatoria, ultrajante, sádica o de venganza para la víctima, que tenga una duración excesiva, o con las circunstancias de su realización podría ser también un caso de introducción de lenguas, actos escandalosos, humillantes o peligrosos para su salud física o psicológica. Unos temitas que no hablamos también respecto a este tipo de actos es que todos los delitos contra la integridad sexual, en cualquiera de sus categorías, son delitos dependientes de instancia privada. Esto es conforme al artículo 72, inciso primero del Código Penal. ¿Qué significa? Que la denuncia no puede ser iniciada de oficio. Entonces, quien puede realizar la denuncia es la víctima o en el caso que la víctima no la realice, puede realizarla sus representantes legales para el caso, supongamos, que la víctima sea una persona discapacitada o menor de edad.
En caso en que el delito fuese cometido respecto, hubiese respecto, supongamos, de un menor por sus padres, en ese caso podría actuar de oficio la fiscalía, ¿sí?, que haga la investigación, pero son casos, ¿sí?, de excepción. ¿Qué significa que es dependiente de instancia privada? No solamente que tiene que realizar la denuncia a la víctima, sino que además, es decir, una vez que se hace la denuncia, ya no se puede volver para atrás. Con lo cual, esto implica que empieza a tramitar como si en lo sucesivo fuese un delito de acción pública. Tomen en consideración que la reforma también sacó una cuestión que se llama avenimiento. Antiguamente se excluía la responsabilidad penal, ¿sí? Había como una especie de excusa absolutoria respecto a la gente que había cometido un delito de abuso sexual, sí que se casaba con la víctima. Eso estaba establecido directamente en nuestro Código Penal. Pero ¿qué pasa? Hubo un caso que fue el de Carla Figueroa, no recuerdo exactamente, habrá sido la década del año 2017, 18, no me acuerdo exactamente, en el cual el juez homologó un avenimiento y posteriormente el que era su marido, porque había sido violada por su pareja, el que fue su marido la terminó matando a cuchillazos. Sobre la base de este caso es que se derogó, ¿sí?, este acuerdo o esta forma alternativa de solución de conflicto, que era una especie de avenimiento y posibilidad de que se casen, es decir, con su agresor. En la actualidad, esta forma no la tenemos. Este tipo de delitos también, es decir, tienen otra connotación, otros problemas que están relacionados con la prescripción, ¿sí? ¿Qué pasa con la prescripción? Antiguamente prescribían como cualquier tipo de delito, ¿sí? Posteriormente, la ley 26705, que es la ley Piazza, la habrán escuchado, se llama ley Piazza justamente por el diseñador de moda, ¿sí? Modificó el artículo 63 del Código Penal y estableció que la prescripción comenzaba a correr a partir de que la persona cumplía los 18 años de edad. Esto era específicamente para los casos en que el abuso sexual hubiese sido cometido contra un menor de edad. Esto fue en el año 2011. Luego resultó que salió la ley 27.206, que es la ley de respeto del tiempo de las víctimas, que derogó este artículo 63 en lo que hace este punto, ¿no?, del Código Penal, y estableció en el artículo 67 que la prescripción se suspende y comienza a correr a partir de que la víctima, siendo mayor de edad, decide formular la denuncia o ratificar la denuncia formuladas por sus representantes legales. Es decir, que mientras la víctima no decide denunciar, el delito no prescribe. ¿Por qué? Porque está suspendida la prescripción. Una vez que denuncia, a partir de ahí se empieza a contar el plazo de prescripción, que el plazo de prescripción ustedes saben que es el máximo de la pena que tenga prevista este tipo de delitos. Tomar en consideración que estas leyes no corren para el pasado, corren para el futuro. Por eso hay situaciones en las cuales se hacen denuncias de violación y posteriormente lo que dicen es que ya el delito está prescripto a pesar de la ley nueva. Sí, acá Tobías, decime. Disculpe, justamente eso no entendí. ¿Cómo que prescribe el delito sexual? O sea, ¿antes de hacer la denuncia o cómo? No. A ver, los delitos sexuales, si la persona que fue abusada sexualmente es mayor de edad, la prescripción corre como cualquier delito. ¿Sí? Corre a partir de la comisión del hecho y hasta que el plazo de prescripción corresponda por el máximo de pena que tenga ese tipo de delito. Ahora bien, el problema es con los niños, ¿sí? Que los niños muchas veces no recuerdan o puede pasar que el niño no le cuenta a los padres, entonces los padres no hacen la denuncia, o el padre decide no hacer la denuncia y el niño, siendo mayor de edad, quiere hacer la denuncia. Entonces, ahí hubo dos leyes. Una es la ley que les decía yo, la de Piazza, y otra es la ley de respeto de las víctimas, de los tiempos de las víctimas. Entonces, a partir de la ley que está vigente en la actualidad, es si se considera que la prescripción está suspendida, si el que se abusó es un menor de edad, y empieza a correr a partir de que la persona, siendo mayor de edad, decide denunciar al imputado. Con lo cual, si nunca decide denunciarlo, si la quiere denunciar a los 50 años, va a empezar a correr a partir de los 50 años. ¿Entiende cómo funciona? Sí, ¿y cuánto es el mínimo de edad para eso? ¿O es simplemente la minoría de edad?
No, minoría de edad, no hay ninguna, tiene que ser menor de edad, ¿sí? Menor de edad, si ustedes toman en consideración que nuestro Código Civil se dice que menor de edad es aquel niño que no ha cumplido los 18 años y adolescente es aquel que ha cumplido 13. Entiendo que sobre esta base es que la modificatoria, igual en este momento no existía el Código Civil y Comercial actual, que establecía la edad de la adolescencia, pero es decir, cuando, por ejemplo, el caso del abuso sexual simple, gravemente ultrajante o eventualmente el abuso sexual con acceso carnal, van a ver que el menor de 13, yo les dije que es una presunción que no admite prueba en contrario el consentimiento dado por el niño. ¿Por qué? Porque se entiende que no tiene madurez sexual para consentir el acto. ¿Y cómo pruebo la edad? La edad la pruebo sí con las partidas pertinentes. ¿Y cuáles son las partidas? Son las que emite el registro civil en el cual va a surgir la edad de la persona. ¿Está claro cómo funciona? ¿Sí? Sí, ¿Tobías? profesora, muchas gracias. Perfecto, continuamos entonces. Bien, estábamos entonces en la prescripción. Bueno, ya les dije el tema de la prescripción. Ahora vamos a hablar del abuso sexual con acceso carnal. Bueno, yo les comentaba que el artículo este al cual hacemos referencia tuvo un cambio bastante fundamental sobre la base de un fallo que se denominaba Bronstein, ¿sí? Este fallo, yo les dije, era la sala tercera del 19 de noviembre del año 98 de la Cámara de Casación Penal. ¿Qué pasó? Históricamente, la felatio in ore, es decir, lo que ustedes lo habrán escuchado como felatio, que consiste en la introducción del miembro masculino en la boca de la víctima puede ser una mujer, un hombre, un niño, una niña, la felatio era considerada un abuso sexual, es decir, simple, es decir, no era considerada violación, que significa, en ese momento era abuso deshonesto. El primer fallo que entiende que esta conducta es una violación es Bronstein. Sobre la base de este fallo es que se cambió, como les decía yo, el artículo. Entonces, vamos a leer la parte que habla de lo que es lo que comúnmente nosotros denominamos violación, o nuestro Código Penal en la actualidad lo denomina como abuso sexual, ¿sí? Con acceso carnal por cualquier vía, que la vía puede ser oral, anal y vaginal. La pena será de 6 a 15 años de reclusión o prisión cuando, mediando las circunstancias del primer párrafo, es decir, dijimos, violencia, amenaza, coacción de una persona de mayor poder, etcétera, o menor de 13 años de edad, hubiese acceso carnal por vía anal, vaginal u oral, o realizar actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, es decir, vaginal u oral. Bien, ¿qué pasa? En la actualidad, esta forma, que es la oral, no hay ninguna duda que constituye una violación, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Es decir, acá Bronstein describe cómo tiene que ser el acceso carnal. Si el acceso carnal tiene que ser completo o incompleto, el acceso carnal no tiene que ser completo, basta con que sea incompleto, no es necesaria la eyaculación, ¿sí? Basta con que, es decir, haya para los menores se denomina coito vestibular, significa la introducción del miembro, ¿sí? En los labios externos de la víctima. Esto se da mucho, ¿sí? Cuando hay una diferencia entre el tamaño del miembro masculino con la vagina de la víctima, generalmente son los niños, en el caso de los niños menores de edad. Entonces, esto es el caso de esa conexión ya es suficiente para considerarlo acceso. Entonces, vamos a hablar Bronstein, que es muy interesante, cuando dice, por delito de violación, al que no se le adita ningún vocablo, acuérdense que es un fallo antes de la reforma, se entiende al acceso carnal con persona de uno u otro sexo obtenido mediante el ejercicio de violencia física o moral, el cual lesiona, viera o quebranta la honestidad como forma de pudor social. Y en particular también, como ya hemos señalado, la libertad sexual, la que resulta vulnerada al invadirse legítimamente la esfera de reserva propia de la persona libre y voluntariamente puede permitir penetrar a quien desee impedir que otros lo hagan. Advertimos que existe consenso general en que entender que hay acceso carnal cuando ocurre la introducción del órgano sexual masculino en el cuerpo de la víctima. Esa inmersión, para que sea típica, debe ingresar en zonas del cuerpo que no están en contacto con el exterior, sin importar el perfeccionamiento del coito por eyaculación,
ni el alcance o profundidad de la penetración, completa o incompleta, y mucho menos que haya dejado rastros visibles en la víctima, como defloración u otras lesiones, ¿sí? Me parece que existen los llamados ímenes complacientes que permiten tener acceso sin desgarrarse. La existencia del coito vestibular, lo que les comentaba recién, o vestibular es suficiente. Es por eso, bueno, acá esto no, que, bueno, la expresión del acceso carnal, concluyen, puede ser normal o anormal, ¿sí? ¿Por qué? Porque en una época también se discutía si el acceso desde el punto de vista, en este momento, ¿no? El acceso desde el punto de vista eh, oral, ¿sí? Por la boca, que decían que la boca, a diferencia de lo que era el ano y la vagina, no tenían glándulas de proyección erógena, con lo cual no era suficiente desde el punto de vista objetivo para considerar una cópula. Pero bueno, tomamos en consideración que el agente lo que está satisfaciendo de cualquiera de estas formas son sus bajos instintos, ¿no? Es decir, su ánimo libidinoso. Entonces, si consideramos que siendo la violación un acto esencialmente violento, caracterizado por el goce de una persona utilizando otra en contra de su voluntad, toda conjunción carnal llevada a cabo sobre una persona de cualquier sexo, en alguno de los supuestos previstos por ley, que involucre la actividad directa de la libido del actor, que pueda representar para el mismo un coito o una forma sucedánea de este, con intervención de sus órganos genitales y en la que exista una penetración o inmisión, por mínima que sea, en un orificio corporal de la víctima, sin importar si esta cabida es normal o anormal, como tal para el acto, constituye acceso carnal y por consiguiente configura el delito de violación y no el de abuso deshonesto. Consecuentemente, comete delito de violación quien penetre con su órgano sexual masculino en la cavidad bucal de una persona de uno u otro sexo mediante la utilización de fuerza u intimidación. Bueno, este fallo claramente fue totalmente disruptivo y fue lo que, como decía antes, llevó a un cambio de paradigma, ¿sí? A un cambio de la ley, de la jurisprudencia y de la doctrina en todo lo que es los delitos contra, ¿sí? la, eh, contra la víctima, ¿no? En los delitos de abuso sexual. Tengamos en consideración que cuando se hizo la modificatoria del año 99 se tomó como referencia al Código Penal Español del año 92, pero no se lo tomó en su totalidad. ¿Por qué? Porque el caso del empalamiento, que posteriormente, a partir de la reforma del año 2017, es considerado acceso carnal, ¿sí? Es decir, no se lo tomó de tal manera. Por lo tanto, hasta la modificatoria del año 2017, estas formas eran consideradas como una forma de abuso sexual gravemente ultrajante, pero no violación. Actualmente ya se modificó y es violación. Creo que está claro entonces en qué consiste el acceso carnal por cualquier vía. En el supuesto del acceso carnal o eventualmente el abuso sexual gravemente ultrajante, tenemos también circunstancias agravantes. Nuestro código establece cuando resultara un grave daño en la salud física o mental de la víctima, con lo cual tenemos todo lo que sea lesiones graves o gravísimas van a quedar, es decir, subsumidas en este tipo penal, ¿sí? No concurren de manera ideal, ¿no? Al igual que las lesiones leves no concurren de manera ideal, o las amenazas, porque se consideran que son los medios comisivos, ¿sí? Del delito que se trata. El inciso B dice: cuál derecho fuese cometido por un ascendiente, descendiente o afín, en línea recta, hermano, tutor, ministro de culto, reconocido o no, encargado de la educación o de la guarda. Esto ya hicimos referencia a qué significaban estos términos. Cuando el autor tuviese conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave y hubiese existido peligro de contacto. Es decir, ¿por qué? Porque en este caso es claro que aun cuando la víctima, si hubiese consentido el acto, si el sujeto es portador de la enfermedad y a la víctima no se lo dice, se la está poniendo en un peligro para su salud o para una posibilidad también de embarazo y que tenga un hijo con algún tipo de problemas, ¿no? Cuando un hecho fuese cometido por dos o más personas o con armas,
Bueno, acá también en la modificatoria puso final a una antigua discusión que había en el código anterior, en el cual se establecía cuando el hecho hubiese sido cometido con el concurso de dos o más personas. Cuando el código penal, hay varios artículos, ¿sí? En el código que hablan del concurso de dos o más personas. Cuando se habla del concurso de dos o más personas, significa que mínimamente tiene que haber tres. Tiene que ser el autor con otras dos personas más. Ahora, el Código Penal establece que son suficientes para la circunstancia agravante que haya dos personas durante el momento comisivo del hecho. Ya sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una menor posibilidad de defensa de la víctima con respecto a dos personas. Y también se requiere la utilización para al agravante, puede ser otra, la utilización de armas. Las armas pueden ser propias o impropias. Cuando vean, no sé si vieron robo, pero bueno, la distinción del arma propia es aquella que fue creada con el fin de ser utilizada como arma. El arma impropia es un elemento que en el caso en concreto se utiliza como arma, pero no es tal. Por ejemplo, cuando puedo agarrar una bufanda, se le enrosca a una persona en la garganta y tiro para usarla como horca, que sería un arma impropia. También puedo usar como arma impropia un palo que le pego en la cabeza, ¿sí? Una botella que le rompo la parte inferior y la uso para amenazarla. Es decir, todas esas son armas impropias. En cambio, las armas propias son las armas blancas, ¿sí? Los cuchillos, es decir, katanas, espadas, cualquier arma blanca, o las armas de fuego. Estas son las armas de fuego son en cualquiera de sus calibres, que están reguladas ¿sí? por la ley de armas y el decreto reglamentario, que es el 395, 392, creo, 395/75. El arma tiene que ser, en la misma discusión que pasaba para ser considerada tal, tiene que ser apta para disparo, que es lo que se discutía también en el delito de robo. Cuando vean robo, seguramente lo van a ver con mayor detalles. Después, otra de las circunstancias agravantes es cuando el hecho hubiese sido cometido con personal, dice, de la fuerza de seguridad, justamente porque se entiende que el personal de la fuerza de seguridad es para prestar colaboración y ayuda a la víctima, no para someterla sexualmente. Y cuando hablamos de personal de seguridad, puede ser policías nacionales, provinciales, ¿sí? Gendarmería, prefectura, militares, de cualquier rango, etcétera. Cuando el hecho fuese cometido contra un menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia persistente con el mismo. Bueno, este es el caso clásico, ¿sí? De los niños abusados generalmente por tíos, primos o personas que conviven dentro del. Ahora te hago hablar. Con la familia o el caso del concubino que abusa de los que es recontra común, que abusa de los hijos que sea común no es que es normal, ¿no? Digamos que hay muchos casos que abusa de los hijos de su pareja. Entonces, esto es una circunstancia agravante. Sí, ahí hay alguien que levantó la mano, decime. Sí, Yo, profe, ¿cómo andás? quería preguntarle si en el caso del caso anterior el hecho fuera cometido por personal perteneciente a las fuerzas policiales. Yo quería saber si ambos tienen que pertenecer a las fuerzas policiales o solo Bien. el víctima, No, no, el agresor. ya con que haya la intervención de uno, entiendo que puede aplicarse la circunstancia agravante. Es buena la pregunta, la verdad que no lo había meditado, pero ya con que haya uno ya se entiende. Es como ocurre también con el tema de la probation. Viste que cuando la suspensión de juicio de prueba, cuando participó del hecho un funcionario público, no se puede conceder suspensión de juicio de prueba en los delitos, ¿sí? Que tienen prevista la posibilidad de otorgar este beneficio. Con lo cual entiendo que por aplicación analógica, tendríamos que entender que la sola participación de uno ya haría suficiente para la aplicación del agravante, ¿sí? Pero la verdad que no hay mucho escrito en relación al punto. ¿Estamos Gracias, bien? profe. Nada, nada. Sí, sí. Bueno, después hay otra agravante, dice, en el supuesto del primer párrafo, la pena, en el caso del abuso sexual simple, también se dan las mismas circunstancias agravantes, salvo una, sí, que sería
el inciso C, ¿sí? Porque no, en ese caso no es previsible. El tercer artículo ya sería, o el segundo artículo sería el artículo 120, el que antiguamente se denominaba estupro. Se lo voy a leer. Dice, será reprimido con prisión o reclusión de 3 a 6 años. El que realizare algunas de las acciones previstas en el segundo o tercer párrafo del artículo 119, que sería abuso sexual con acceso carnal o abuso sexual gravemente ultrajante, con una persona menor de 16 años, aprovechándose de su inmadurez sexual, en razón de la mayoría de edad del autor, en relación de su preeminencia respecto a la víctima u otra circunstancia equivalente, siempre que no resulte un delito más severamente penado. ¿Sí? Luego establece las mismas circunstancias agravantes que les leí recién. Ahora vamos a ir desglosando esto. Este artículo viene a reemplazar al antiguo estupro. También llamó la atención porque el estupro era mantener una relación sexual, ¿sí? En este caso, con un niño, es decir, digamos, este tipo de relación sexual es consentida. Vayamos a eso, porque si es una relación sexual no consentida con una persona de 13 a 16 años, ya estamos dentro del concepto de abuso sexual simple, agravado o abuso sexual con acceso carnal. En estos casos son abusos, no son abusos, son relaciones de tipo consentidas, ¿sí? Entonces, acá lo que se habla es que la persona lo que hace es aprovechar la inmadurez sexual, que ya la palabra está mal, porque no es inmadurez sexual, porque la inmadurez sexual ya fue dispuesta por el legislador en los 13 años de edad, al principio, cuando te dice que a los 13 años de edad o menor de 13 años de edad, es decir, no a los 13, menos de 13 años de edad, la persona no tiene capacidad psíquica para consentir el acto, ¿sí? Entonces, todo lo que sea acto con persona menor de edad, de 13, es abuso sexual. Acá es una relación sexual consentida con una persona que tiene 13 hasta 15, porque es menor de 16, es decir, sería de 13 a 13, 14 y 15. Es relación sexual consentida con niños o niñas de 13, 14 y 15 años de edad. Esto llamó la atención, ya les decía, porque antiguamente el estupro era la relación sexual consentida con niños, niñas, ¿sí? De 12 a 15. Y como les digo, es decir, es como medio loco que el Código del 22 establecía esta edad y ahora que estamos mucho más adelantados, los chicos tienen acceso a la información mucho antes, es decir, se haya subido la edad. Bueno, el legislador realmente no lo explicó. Entonces, si bien el artículo habla de la inmadurez sexual, no es inmadurez. Acá lo que se está reprochando es la falta de experiencia sexual, ¿sí? Entonces, lo que hace el mayor de edad es aprovecharse de la inexperiencia sexual que tiene el niño, ¿sí? Para realizar este tipo de conducta, ¿sí? En razón de la mayoría del autor, es decir, la mayoría del autor, es decir, que el autor tiene que tener 18 o más años, ¿sí? Su relación de preeminencia respecto de la víctima u otras circunstancias de equivalencia. La relación de preeminencia significa, es decir, aquella que está por encima de la víctima puede ser, es decir, desde un maestro, alguien a la cual ella le tiene confianza, un sacerdote, es decir, de cualquier culto o religión, etc. Después, también el código prevé que se haya causado el homicidio durante la perpetuación del hecho, con lo cual se establece una pena, ¿sí? De reclusión perpetua. ¿Sí? Es una pena que es muy grave para el caso de que durante la perpetuación del acto, ¿sí? Del abuso sexual, se haya causado, ¿sí? Este abuso. En general, se discute si cómo tiene que ser, si tiene que ser doloso, culposo, pero no hay un acuerdo específico, ¿sí? De la doctrina en relación al punto. Quería hablar, se nos hizo muy largo, ya pasamos una hora. Quería hablar del tema de rapto, ¿sí? Que son los artículos 130, ¿sí? 131, se los digo bueno, más o menos rápido.
y el 131 también, que no lo vamos a poder ver porque no nos va a dar el tiempo, que es el grooming, ¿sí? Que es un delito bastante moderno, el que tiene acceso por medios de comunicaciones electrónicas, ¿sí? Para, con niños menores de edad, para acceder, o sea, para violar su integridad sexual, para decirlo de alguna manera. Y el rapto es aquel que el código dice el que sustrae o retribuye a una persona por medio de la fuerza, intimidación o fraude, para también menoscabar su integridad sexual, ¿sí? El autor de este hecho puede ser hombre o mujer. Antiguamente el rapto era el hombre, nada más podía ser autor el hombre, y generalmente las víctimas eran mujeres, incluso se establecía una circunstancia agravante para el caso de que la mujer fuera casada, como si las mujeres solteras tuviesen una capítulo de minutio, pero bueno, cosas, ya les digo, paternalistas de la antigüedad. Y los verbos típicos son sustraer o retener. Sustraer consiste a sacar la persona donde normalmente se encuentra, ¿sí? Y retener es impedirle salir de donde está. Y por medio de la fuerza, intimidación a fraude. Fuerza es lo que explicamos antes, es la visa absoluta, es la utilización de energía física para doblegar la, sí, pero la trata de personas, la 26634, está más relacionada con el tema de corrupción de menores y corrupción de mayores, ¿sí? Es un tema que lo van a tener que ver claramente, pero bueno, no lo vamos a tratar en el día de hoy, porque se nos hace imposible por una cuestión de tiempo. Estaba diciendo que medio homicidio fue la fuerza, bueno, lo que explicamos antes, relación a la intervención, a la utilización de la visa absoluta, el despliegue de energía física para vencer la resistencia de la víctima. La intimidación es, como explicamos antes, la amenaza o la coacción, ¿sí? Anunciarle un mal grave o inminente, que sea verificable por el imputado o pueda realizarlo el imputado, y serio, también es una cosa creíble. Y el fraude es considerado, es decir, ardido, engaño, para inducir a la víctima error y así obtener, ¿sí? Poder menoscabar la integridad sexual. Ese sería el rapto propio. Después tenemos el denominado rapto impropio, que se denomina también el rapto por seducción, que sería el caso del segundo párrafo, si se tratase de una persona menor de 16 años, ¿sí? Con su consentimiento. Acá el rapto por seducción es aquel que le dice a la víctima, el caso claro de que le anuncia que vámonos, la sustrae de la casa de sus padres con promesas de casamiento, etcétera. Acá, para que sea típica la conducta y encuadre dentro de lo que es este segundo párrafo, es necesario que sea un menor de edad de entre 13 a 15 años, ¿sí? Tiene que ser menor de 16, pero mayor de 13. ¿Por qué? Porque después el tercer párrafo establece una circunstancia agravante para el caso en que el rapto se perpetúe respecto de una persona menor de 13 años de edad. Es decir, en los casos de las edades, yo les decía que se acreditan con las partidas pertinentes en el Código Penal. Lo que no me quedó, no sé si se los dije, se los repito ahora porque no sé si te lo dije en el momento, cuando estamos hablando del estupro, a diferencia de lo que estamos diciendo que era el mantener una relación sexual aprovechándose de la inexperiencia sexual del niño, es decir, con un niño de entre 13 y 15 años, es decir, menor de 16, esta inexperiencia, acá habla de inmadurez, el código, es una presunción iuris tantum, es decir, ¿por qué? Porque se puede probar que el niño tenía experiencia, ¿sí? Se puede probar que el chico ya había tenido tracto sexual anterior, no es como el caso anterior de los 13 años. Los 13 años era una presunción que no admite prueba en contrario. En cambio, esta de 13 a 15 sí admite prueba en contrario. ¿Por qué? Porque el autor podría acreditar
que ese niño o esa niña tenía experiencia sexual previa. También pasa en algunos casos en los cuales yo tenía un caso claramente en el cual se presentan los padres a denunciar que un chico que tenía 20 años había abusado de su hija, ¿sí? Que tenía 15, y cuando yo la agarré yo en esa época trabajaba de fiscal, y cuando le dije, bueno, fíjeme solo con la nena o con la chica de 15 dice, no, es mi novio, dice, lo que pasa que mis papás no lo quieren o no lo admitían, ¿sí? Con lo cual hay que ver estas cosas porque ahora, y más sobre todo ahora, porque antes, es decir, la mayoría de edad era después de los 21, ahora es a partir de los 18, con lo cual es bastante común también que un chico de 18 pueda estar saliendo con una niña de 15 o de 14. Entonces, bueno, hay que ver si en qué situación estamos. Por eso hay que analizar todas las cuestiones, si eran cuestiones de hecho y prueba en cada caso en particular. No sé si hay preguntas, si quedó claro, si me quieren comentar algo, pues se extendió bastante la clase, gracias a los que aguantaron y que se quedaron. Pero bueno, no sé si tienen alguna pregunta en particular. No, particularmente en mi caso fue muy clara, profe, toda la explicación. Son temas largos, pero fue muy llevadero a pesar del tiempo. Así que muchas gracias. Bueno, les agradezco a ustedes, ya les digo, les agradezco por quedarse. Bueno, sí. Muy buena profe, la clase, buenas tardes. muy clara. Buenas tardes, profe. Cuando estábamos con el tema de los análisis de caso y avanzaba yo en la lectura y lo demás, a mí me quedé truncada, como por ejemplo cuando había viste, concurso de delito. Sí. Ahí me quedé. No sé si tienes alguna lectura o algo que nos podás subir. Pero el tema de concursos es un temita de parte, el concurso de delito es un temita de parte general, no de parte especial. Sí, no yo. Bueno, concurso podés leerlo en cualquier libro de parte general, vas a tener explicado concursos de delito, por ejemplo, en el libro de Zaffaroni, en el libro de Righi, es decir, a ver, si no, en el Código Penal, te vas al artículo 54 y el artículo 55 te describen lo que es un concurso real y un concurso ideal, ¿entendés? Un concurso ideal es cuando una única conducta subsume en dos tipos penales. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, o en varios tipos penales. Yo tiro una bomba y mato a una persona y a otra la lesiono. Entonces voy a tener un concurso entre homicidio y lesiones ideal, porque el hecho fue único. ¿Entendés? Silvina. Profe, sí la sigo, Bien. profe, sí la estoy siguiendo. Bien, entonces cuando un hecho es único y el caso subsume en dos tipos penales, voy a tener un concurso ideal. Si son varios hechos independientes, si el señor se le imputa un robo, un homicidio, una estafa, todo en diferentes circunstancias de tiempo y modo y lugar, vas a tener un concurso real de delitos. A ver. Bien, ¿entendés? bien. Gracias, Bien, profe. Sí. Pero buscar los artículos 54 y 55 del Código Penal, y si no, cualquier libro de parte general te va a explicar con mayor detalle el tema de concursos. Y ahora, si no, recurren a Internet o a la inteligencia artificial. Pero tengan en consideración que inteligencia artificial a nivel derecho tiene muchos errores. En el nivel de derecho penal hay varios errores, así que ojo con eso. Después lo que vean está buenísimo para que me dé mucha data, pero después chequenlo, ¿sí? Lo que les tira. Pero porque se encuentran errores. Pero bueno, chicos, no los molesto más. Cualquier consulta que tengan, me escriben Una consulta. Sí, decime. Nomás una consulta rápida, justo que tenía que ver con lo que había preguntado al principio de la clase. Justamente eso, que lo más importante para, tipo, cuando no es clara que hubo efectivamente el abuso sexual, es el dolo, ¿cierto? Sí, siempre tiene que haber dolo, es decir, tiene que haber dolo para el abuso sexual, ¿sí? Y aparte, y lo que tiene que haber dolo y nunca tiene que haber consentimiento de la víctima. Si la víctima consintió el acto, ya no estamos hablando de abuso sexual, ¿sí? Está bien. Bárbaro. Bueno, buen fin de semana para todos, chicos. Gracias, nos vemos. Muchas gracias, profe. Buen fin de para todos.